Señor Maza, don José Manuel, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. El señor Maza es el fiscal general del Estado, que como ustedes podrán intuir, estos últimos días tiene bastante trabajo sobre su mesa y está tomando decisiones que son muy interesantes y que nos gustaría comentar con él. En primer lugar, yo por ir de lo inmediato a lo más lejano, ¿el acto de ayer supone algún acto ilegal? Al fin y al cabo era un mitin político. Bueno, ante todo quiero saludarle a usted, don Carlos, y a todos los que le acompañan y a sus oyentes en general. Bueno, el acto de ayer puede tener diferentes consideraciones desde el punto de vista jurídico y pues nosotros en su momento las valoraremos. Valoraremos a los que han participado en él y sobre todo, especialmente, hay un dato que sí es cierto, que se ha pagado alguna cantidad de dinero de fondos públicos de todos nosotros para su organización, pues eso por supuesto tiene su correspondiente respuesta legal y entraría dentro a formar pues todo el elenco de actos constitutivos de malversación que se vienen sucediendo allí. Sobre todo eso, digamos, aspectos como la contratación del acto. La celebración del acto en sí, pues como digo, habría que valorar las diferentes responsabilidades que pudiera haber, no solamente los partícipes en él, simplemente por la asistencia, son miles de personas, y en cuyo caso pues se diluye y en fin, se puede hablar incluso de un derecho a asistir a un acto multitudinario, que sería una manifestación de quienes tuvieron protagonismo o incluso de las manifestaciones que allí se pudieron hacer. Por lo tanto, pues en un acto de estas características es complejo el análisis jurídico desde el punto de vista del derecho penal en ciertos aspectos, aunque, insisto, para mí, y de momento, si ha habido entrega de dinero, un alquiler, contrato de por medio, utilizando fondos públicos, pues efectivamente podríamos estar ante un delito de malversación. Claro. Segundo aspecto. La mayoría no, la totalidad de las asociaciones de jueces ayer emitieron una nota que tiene un alto valor no solo simbólico, ¿no? Por el hecho de que además todos estén de acuerdo en estas cosas, los más y los más raritos y los menos raritos y los demás. Sí. Es por ejemplo, una invitación a desobedecer a la desobediencia. Las personas que a esta semana les llegue, no sé de qué manera, o la semana que viene, una citación para ser vocales o presidentes de mesa tienen todo el derecho del mundo a ni siquiera contemplarlo, a desobedecer y a no presentarse. Pero los que lo hagan, ¿a qué se enfrentan? Pues le vuelvo a decir, don Carlos, algo parecido al anterior. La Fiscalía, aunque en esta ocasión, y por la importancia de los temas, ha adquirido bastante protagonismo desde el punto de vista preventivo, es decir, con estas instrucciones a la policía para la evitación de un delito que se ve que se está cometiendo, o varios delitos que se están cometiendo, nuestra posición más habitual es la otra, es la de reacción frente a la comisión del delito. Y en ese sentido, pues esto también habría que examinarlo. Pero ahí sí que podríamos estar hablando ya, porque eso ya sí que es una cooperación, en fin, esencial para la celebración, como digo, de este acto ilegal que se pretende realizar. Entonces ahí esperemos primero que se produzca, veamos las circunstancias, pero ahí sí que puedo adelantar que se estaría incurriendo probablemente en responsabilidad. La manera, digamos, de gestionar desde un punto de política criminal, porque aquí hay que tener en cuenta que no estamos ante un delito habitual, sino ante un delito que involucra a mucha gente y que ahí también el derecho penal tiene que discriminar diferentes responsabilidades, pues eso ya se verá en su momento. Pero si me permiten, sí que quiero resaltar, igual que están haciendo ustedes, la importancia extraordinaria que tiene la comunicación de mis antes compañeros. Yo procedo de la carrera judicial precisamente y he sido juez durante casi 40 años. Tengo primero que felicitar a mis compañeros y luego decir lo oportuno de sus contenidos, porque hay una cuestión aquí esencial. Se está vendiendo en Cataluña desde hace mucho tiempo, y concretamente ahora, que estos hechos tienen cierta cobertura legal y se apela, pues no sé, desde los derechos humanos hasta la legislación internacional. Eso hay que decir claramente que es rotundamente falso, que les están engañando cuando dicen que esto tiene el más mínimo atisbo legal. Ya digo, hay miles y miles de ciudadanos catalanes, yo conozco bien Cataluña y tengo mucha relación con ella, que están una especie de abducidos, si me permiten la expresión, porque les están convenciendo, diciendo que no se preocupen, que esto es legal, que esto goza de todas las bendiciones legales. No. Estos son delitos.
Y esto es ilegal. Y eso lo tienen que saber y tenerlo bien claro los ciudadanos, que están fuera de la ley cuando apoyan o aportan o en su día voten en este referéndum si llega a celebrarse, que yo confío sinceramente que no se va a celebrar. Por ejemplo, los alcaldes, aquellos alcaldes que han sido advertidos de que cualquier palabra suya bastará para empeorarles, cualquier gesto, no digamos. Algunos se han declarado abiertamente en rebeldía ante ello. Y a esos les ha llamado la Fiscalía para decir, venga usted, que quiero preguntarle qué piensa y qué va a hacer. ¿Llevar a 700 alcaldes a un juzgado es operativo? Vamos a ver, depende cómo se organice la cuestión y depende también del resultado de esas diferentes comparecencias. Lo que está claro es que ni podemos ni debemos, ya que hay principios básicos como el de igualdad, seleccionar solamente a unos determinados alcaldes cuando todos, en principio, parece que han hecho lo mismo, firmar decretos en los cuales ya ofrecen de por sí que sus locales, y eso sí que es un acto contributivo directo, claro, eficaz a la comisión, como digo, de este hecho delictivo, facilitar los medios para cometer un delito. Yo no discrimino unos y otros. Otra cosa es que por razones operativas se les vaya llamando paulatinamente a declarar ante la Fiscalía. Recuerdo aquí una cosa, además, que como estamos en diligencias ante la Fiscalía, tenemos la ventaja de que no existe ese cuello de botella que por necesidad es el juez de instrucción que lleva un asunto y que, como en otros macrojuicios en este país, pues consume mucho tiempo tomando declaración. Aquí los fiscales actúan con más agilidad porque al ser un equipo pues pueden emplearse el número necesario de fiscales para que se haga todo diligentemente y luego ya judicializar la cuestión, pero ya existe ese primer filtro. Y respecto de los alcaldes, yo sí quería dejar claro una cosa, yo creo que todo el mundo lo sabe y lo entiende, todo quien tenga un mínimo de sentido común y buena voluntad para entender las cosas. Se ha dicho por ahí que yo o la Fiscalía estaba amenazando a los fiscales y a los alcaldes, ni muchísimo menos. Nosotros lo que estamos es citándoles para juicio. Es la ley desde la que se extrae la consecuencia que quien no comparece ante una citación de estas características pues puede ser conducido ante el tribunal o la Fiscalía que le cita en ese momento. Pero es una consecuencia de la ley, yo no amenazo a nadie, yo simplemente les convoco y como buenos ciudadanos deberían comparecer si es que lo son, y en segundo lugar lo que evidentemente no van a tener ningún privilegio porque si a otro ciudadano cualquiera, incluido cualquiera de nosotros, se nos convoca de esta manera, si no vamos se nos conduce también, y los alcaldes que yo sepa no tienen este tipo de privilegios. Y al alcalde que colabora con el acto ceda locales, colabore claramente con un acto ilegal como se ha declarado este referéndum, ¿qué le puede ocurrir? Es decir, como fiscal, ¿qué petición al juez de penas establecería usted? Sí, efectivamente, muy bien, don Carlos, esta última precisión. Yo tengo que dejar claro que, por supuesto, yo aquí no estoy pontificando, yo aquí no estoy condenando a nadie, simplemente adelantando lo que podrían ser los criterios de la Fiscalía y, por otra parte, lo que a mi juicio sería la aplicación de la ley. Dejado esto claro, efectivamente habría que ver si están participando simplemente en un delito de desobediencia o en un delito de malversación de caudales públicos, puesto que todo este proceso en su conjunto requiere un gasto importante, como decía antes, del dinero de todos nosotros, incluidos de todos los ciudadanos catalanes que no están de acuerdo con esta cuestión, en estos actos. De ser así, sería un delito de malversación, se sabe, porque se ha repetido mucho, un delito condenado, castigado posiblemente en su límite máximo con 8 años de prisión, pero lo que sí que parece que está muy claro, es que aquí habría delitos de desobediencia, probablemente también de prevaricación, porque se está dictando una resolución para ceder esos locales que va contra la ley, eso es la prevaricación, cuando una autoridad o funcionario público hace su santa voluntad porque quiere sin respetar la ley, y en esos casos las penas, digamos, que son más leves, no implican privación de libertad, pero sí un aspecto muy importante, la inhabilitación, de modo que si antes de las próximas elecciones municipales estos señores fueran condenados, por cierto, sin necesidad de que la condena sea firme, simplemente con una primera condena por inhabilitación, por estos delitos, pues estarían inhabilitados para presentar
presentarse a próximas elecciones, y todos los que pudieran ir en la candidatura en la que ellos pretendieran presentarse, que fue el caso también que ocurrió con Otegi en su día, como recordarán, que contaminaba toda la lista por estar inhabilitado, y tuvieron apresuradamente al final del proceso cambiarle por otro, porque si no se veían todos sus compañeros de lista en la misma situación. Pero sería inhabilitado que no suspendido. No, ahí sería inhabilitado. La pena es inhabilitación. La inhabilitación, que puede ser en función del delito que se comete, el tribunal tiene que razonar a qué se le inhabilita, y insisto, en relación con el delito cometido, pero en este caso, claro, obviamente, el tribunal lo primero que supondría con una inhabilitación es para ostentar cargo público, presentarse a elecciones, y en este caso, pues quedarían, como digo, fuera de la posibilidad de continuar siendo elegidos alcaldes. Sí, pero lo que yo digo es, no podría presentarse a las próximas, pero seguiría desempeñando el cargo hasta ese momento. Sí, claro, eso sí, si tiene ya el acta de haber sido elegido, efectivamente, según nuestra legislación, sí que estaría en esa situación. Sí. Le quería si fuera saludar. Pena de prisión cambiaría, claro. Si fuera pena de prisión solo por la inhabilitación, seguiría en el cargo, sí. Claro. Edurne Uriarte. Sí, buenos días, señor Maza. Yo le quería pedir una explicación o aclaración, valoración jurídica de algo que se está preguntando bastante gente, y es ¿por qué ante esta desobediencia continuada y tantos delitos ante los ojos de millones de españoles, los cargos de la Generalitat no son suspendidos? ¿Esto por qué es así desde el punto de vista jurídico? Pues mire, porque no es posible como medida cautelar, y esto sí que la Fiscalía lo tiene muy estudiado, no es posible como medida cautelar solicitar esa medida de suspensión. Si la inhabilitación, como antes decía, no permite, por estos delitos, no permite que se le aparte del cargo público, sí de que en el futuro se pueda presentar, pedirlo esto como medida cautelar, insisto, es criterio de la Fiscalía, que lo hemos estudiado, el que no se puede pedir como medida cautelar. Otra cosa es las medidas que pudiera adoptar dentro de sus competencias y de su legislación el Tribunal Constitucional. Pero, lógicamente, claro, yo ahí no soy quien para opinar ni para decir, y no sé qué razones tendrá el tribunal para decidir en un sentido o en otro. Pero desde el punto de vista que nosotros podemos en este momento, que sería eso, pedirle a un juez como medida cautelar suspéndale, no es criterio de la Fiscalía, que no se puede pedir. Si en algún momento tuviéramos otra idea o cambiásemos ese criterio, por supuesto que lo haríamos, pero lo hemos pensado, lo hemos meditado y tenemos esa opinión. ¿Qué quiere decir cuando afirma que la Fiscalía no puede llegar a todo, como por ejemplo decía ayer? Claro, quiero decir que la Fiscalía tiene su cometido, un cometido importantísimo. Yo, entre otras de las cosas que también las hay positivas que extraigo de esta situación, es que los ciudadanos están dándose cuenta de algo importante, y es lo que valen las instituciones, lo que vale el servicio público, lo que los funcionarios que con frecuencia son objetos, pues no sé, de chanzas y de chistes, lo importantísimos que son para un Estado de Derecho, casi tan importantes como los empresarios y los trabajadores que nos dan a todos de comer, eso todavía es más importante, pero que esto tiene mucha trascendencia. Y dentro de esa función de las diferentes instituciones, la Fiscalía tiene como objetivo principal, porque lo dice la Constitución y su Estatuto Orgánico, tiene la defensa de las leyes y la protección del Estado de Derecho. Y ahora es cuando se manifiesta. Pero eso, digamos, es un ámbito y lo ejerce dentro de unas facultades. Por ejemplo, unas facultades de postulación, de petición. Los que resuelven y deciden al final, como sabemos, son los tribunales. El fiscal es un promotor de que la justicia, de que las leyes se cumplan. Y en ese sentido digo, hombre, que no se espere tampoco que la Fiscalía pueda alcanzar a todo ni llegar a todo. Desde la propia Comisión de los Delitos, como antes les decía, la función más natural de la Fiscalía es perseguir o pedir que se condenen delitos cometidos. Tiene otra función, que es la función también preventiva, de intentar impedirlos. En este caso, esta función preventiva está siendo muy grande, pero también con una limitación. Nosotros damos instrucciones, como ya se sabe, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso podemos darlas a otros funcionarios, autoridades, pero luego son ellos ya los que tienen que desarrollar dentro de su propia actividad, con sus conocimientos, en fin, lo que les parezca más oportuno. El fiscal no va a estar diciendo a un policía, y ponga usted aquí 3 y ahí arriba en esa montaña ponga 5 guardias. Eso ya es función de la policía.
policía. A eso me refería fundamentalmente, que nosotros tenemos pues nuestra función, nuestro lugar en todo esto, muy importante, el lugar de la Fiscalía. Yo creo que los ciudadanos en este caso lo han entendido muy bien y yo me alegro, pero que nosotros tampoco somos aquí, pues no sé, los que solucionan todos los problemas. ¿Qué piensa cuando escucha que el gobierno se está escudando en exceso en los jueces para responder al desafío independentista en Cataluña? Bueno, esto es que yo lo he oído, y lo he oído incluso directamente desde hace, yo voy a cumplir 10 meses solo desde el ejercicio de mi cargo, y ya lógicamente he tenido reuniones con autoridades de la Comunidad Autónoma Catalana, que por otro lado pues han discurrido pues muy razonablemente para hablar de medios, de las fiscalías de allí, etcétera. Y esto lo vengo oyendo yo desde hace mucho tiempo, el tema de que se está judicializando la política. No, es que esto no es política, estos son delitos. Entonces no es que se judicialicen, se está dando la respuesta legal. Y luego que haya soluciones políticas, encuentros políticos, diálogos políticos, pues muy bien, a mí eso no me compete, pero serán los autores, los protagonistas los que tendrán que hacerlo. Yo lo que me preocupa, o lo que tengo que estar atento, ante lo que tengo que reaccionar, es, insisto, no ante las situaciones políticas, sino ante delitos. Y a juicio nuestro concurren todos los requisitos de una serie de delitos muy graves, por otra parte, que son los que hay que combatir. Entonces, no estamos ante actos políticos, sino ante actos ilegales. Como decía al principio, esto tienen que saberlo bien los ciudadanos catalanes. Insisto que para mí, a muchos de ellos de muy buena fe, están siendo engañados. No existe derecho a decidir, como todos podemos entender, fuera de las leyes, porque si no sería un desorden absoluto. Y las leyes nuestras son las que han sido aprobadas por un Parlamento democrático, tienen por lo tanto toda la legitimidad del mundo, no cabe hablar de derechos fuera de las leyes, porque por eso es un sistema democrático y por lo tanto esto no es por judicializar la política, esto es perseguir el crimen. Me ha quedado una cosa no demasiado clara, que perdone que se la vuelva a preguntar como última cuestión de hoy. Usted afirma, aquel al que por un determinado delito se le inhabilite, estando en posesión de un cargo público, podrá acabar el mandato de ese cargo público y después la inhabilitación afectará al poder volver a presentarse. Es decir, ¿no impide el ejercicio del cargo desde la firmeza? ¿Hay que esperar a que acabe el mandato? Sí, es así, insisto, antes lo decía también matizando al final, que otra cuestión será si supone la pena el ingreso en prisión. Pero como estamos hablando de prevaricaciones y desobediencias, pues esa es la situación. Ahí sí que habría ya que llegar, y eso ya, claro, se dilata mucho en el tiempo, ya a una situación de firmeza, que eso ya, insisto, ya queda fuera y lejos de todo esto. Eso es así, porque así está en nuestra legislación. Yo, siendo magistrado del Tribunal Supremo, formé parte de la Junta Electoral Central y bueno, pues esta es la situación. Don José Manuel Maza, usted sabe que cariñosamente le llaman Mazinger algunos, ¿no? Sí, ya me he enterado. Yo lo que ocurre es que Mazinger me ha pillado en una época de mi vida en la cual no tuve mucha relación con ese personaje ni le conocía muy bien, pero bueno, como me imagino y creo que me lo dicen muy simpáticamente, pues lo agradezco. Si no fuera así, entonces me enfadaría mucho. Claro. Pues lo agradezco mucho, de verdad. Enfadado no me quiero poner yo delante. Entonces, señor Maza... No, pero vamos, no trascendería mis enfados personales de otra cosa. No, pero lo agradezco, de verdad que lo agradezco mucho. Señor Maza, muchísimas gracias por atenderme. Yo lo dicen con cariño. Muy gracias a ustedes. Gracias un abrazo de muy corazón. fuerte. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto.